Hola, buenos días. Hoy les venimos a hablar sobre el artículo científico 3, la crítica. Somos Susana Salgar Vargas, John Esteban Mendoza Ospina. Entonces, como primero tenemos que los desafíos en la seguridad alimentaria global son complejos, ya que la población creciente y los cambios de las expectativas dietarias provocarán que se incremente la demanda en los sistemas alimentarios por al menos las siguientes 4 décadas, superando la capacidad productora y los beneficios que los cultivos pueden ofrecer. Las limitaciones de tierra, agua y otros recursos naturales, la competencia por tierras fértiles, la degradación del suelo, el cambio climático y la necesidad de minimizar los impactos negativos en los servicios ecosistémicos y la biodiversidad son factores influyentes y un reto para los fines relacionados con este tema. Por lo anterior, el aumento de la productividad, resiliencia y sostenibilidad de los sistemas actuales de agricultura son elementos necesarios para aumentar la disponibilidad alimentaria en los sistemas humanos. Con el fin de tener una intensificación en la sostenibilidad, el uso de la diversidad genética en la fitocultura es necesaria para producir variedades de cultivos que contengan rasgos como tolerancia a las sequías, mayor resistencia a las plagas y enfermedades y eficiencia en el uso de los recursos. En este orden de ideas, los parientes silvestres de los cultivos han sido utilizados durante varias décadas en la fitocultura, aportando una amplia gama de beneficios agronómicos y nutricionales, los cuales requieren para su conservación a los bancos de genes para que guarden su germoplasma. Actualmente, los esfuerzos dedicados a mejorar la conservación y disponibilidad de los parientes silvestres de los cultivos han sido beneficiosos tanto para la conservación de la biodiversidad como para los objetivos de la seguridad alimentaria. Como materiales y métodos en el trabajo se llevó a cabo un análisis detallado del alcance de la representación del pariente silvestre de 81 cultivos en banco de genes, los cuales estaban equipados para proporcionar el acceso a los recursos genéticos para la investigación y el mejoramiento de la comunidad de la fitocultura. Los cultivos de estudio incluían cereales primarios y secundarios, raíces y tubérculos, cultivos de aceites, hortalizas, frutas, forrajes y especias, alimentos elegidos a partir de su importancia en la seguridad alimentaria, en la generación, ingresos y la producción agrícola sostenible. En primer lugar, se modelaron las distribuciones geográficas de 1076 taxones de parientes silvestres de cultivos únicos de 76 géneros y 24 familias de plantas. Luego se comparó la diversidad geográfica y ecológica potencial abarcadas en estas distribuciones con respecto a lo que actualmente es accesible en los bancos de genes. Con el fin de contribuir a las estrategias de conservación, se categorizaron los taxones con una puntuación de prioridad final, FPS, en una escala de 0 a 10, para seguir recolectándolos de los hábitats naturales de los parientes silvestres de los cultivos, y así aumentar su representación en los bancos de genes. Este indicador de FPS se creó promediando la representación actual evaluada de cada taxón en los bancos de genes con respecto al número total de accesiones, la diversidad geográfica y la diversidad ecológica. Con base en lo anterior, una prioridad alta para la recolección adicional se asignó para los taxones con FPS mayor o igual a 7, es decir, que tienen muy poca o ninguna representación actual en los bancos de genes. Una prioridad media se asignó a los valores de FPS entre 5 y 7. Una prioridad baja se determinó a los valores de FPS entre 2.5 y 5. Y los taxones suficientemente representados con FPS menor a 2.5. Finalmente, se identificaron los hotspots geográficos donde había una concentración de taxones de parientes silvestres con prioridad alta con una riqueza considerable. Estos sitios representaban objetivos particularmente valiosos tanto para la recolección eficiente en estrategias ex situ de conservación representadas en bancos de genes y para la conservación in situ en áreas protegidas. En la figura 1 se muestra el mapa de la riqueza de los taxones de parientes silvestres de los cultivos. En este mapa se puede observar los modelos de distribución potencial superpuestos para los parientes silvestres de los cultivos evaluados. El rojo oscuro indica una mayor superposición de las distribuciones potenciales de taxones, es decir, donde hay un número mayor de taxones de parientes silvestres de cultivos en la misma área geográfica.
También se puede observar que las distribuciones de los parientes silvestres de cultivos, al ser modeladas, demostraban que estos existían en la mayor parte de los trópicos y áreas templadas, pero en zonas polares y áreas no. La mayor riqueza de taxones se evidencia en el sur y oriente de Europa, Suramérica y este de Asia. En el caso de las áreas señaladas en los trópicos, estas se pueden explicar ya que están ubicadas en zonas de alta riqueza endémica de flora y fauna y que están experimentando pérdida del hábitat constantemente, como lo es en la Amazonía. En cuanto a la figura 2, se pueden observar las prioridades de recolección y conservación de los parientes silvestres de los cultivos por cultivo asociado. Los círculos negros representan el FPS para recolectar una mayor cantidad de taxones salvajes relativos. Por otro lado, los círculos grises más grandes representan el FPS promedio en todos los taxones por reserva genética de cultivo. Adicionalmente, la línea recta vertical representa el FPS medio en todos los taxones de parientes silvestres de los cultivos dentro de todas las reservas genéticas de cultivos. En cuanto a la figura 2, los taxones de los parientes silvestres vistos como una clase de recursos genéticos para las plantas, se podría decir que están subrepresentados en los bancos de genes. La falta de representación geográfica y ecológica en los bancos de genes contribuyó significativamente a la mayoría de los valores altos de la FPS, mientras que los valores de las brechas menos extremas son generalmente evidentes en el número total de accesiones conservadas. Al realizar el análisis de los parientes silvestres agrupados por su cultivo asociado, mostró que un porcentaje significativo de la reserva genética de los cultivos fue asignado una prioridad alta para la recopilación adicional y por lo tanto requieren una acción de conservación urgente. Finalmente, ninguna de las 81 reservas genéticas de los cultivos evaluados demostró un promedio de FPS en sus parientes silvestres que permitieran su categorización como suficientemente bien representado en los bancos de genes. En la figura 3 se expone la recopilación de las prioridades para los parientes silvestres de los cultivos y la importancia de los cultivos asociados. La escala de prioridad representa el FPS promedio en los parientes silvestres por cultivo. La clase de importancia promedio de los cultivos asociados muestra la importancia de los cultivos promediados en los suministros alimentarios y agrícolas mundiales. Para ambos ejes, la escala es de 0 a 10, donde 10 representa la prioridad más alta para la recopilación adicional y más importante de los cultivos. El tamaño de los círculos de la reserva genética de los cultivos indica el número de taxones de parientes silvestres por cultivo, que van desde 1 en el caso de las habas a 135 en el caso de la yuca. Para la figura 3 se evidencia que la reserva genética de los cultivos para el suministro mundial de alimentos y la producción agrícola más importantes eran la caña de azúcar, la remolacha, el maíz, el banano y el plátano, el sorgo, el ñame y el maní. A su vez, se les asignó una alta prioridad a las reservas genéticas con cultivos importantes para la generación de ingresos de los agricultores en los trópicos, como es el caso del cacao y la papaya, y cultivos menores que están aumentando su popularidad por las cualidades nutricionales de los alimentos, como la quinoa, así como diferentes frutas comunes como lo es el mango, la manzana y las alberjas. Por último, en cuanto a la figura 4, se muestran los puntos críticos propuestos para las nuevas actividades de recolección de los parientes silvestres de los cultivos de prioridad alta. El mapa expone las regiones geográficas donde los parientes silvestres de los cultivos de los taxones con una prioridad alta se esperan que aparezcan y que no han sido recolectados y conservados en bancos de genes. El rojo oscuro indica una mayor superposición de distribuciones potenciales de taxones subrepresentados, es decir, donde hay un número mayor de taxones subrepresentados de parientes silvestres de los cultivos en la misma área geográfica. Por otro lado, el mapa insertado en la parte inferior muestra brechas entre los taxones subrepresentados por su reserva genética.
Para este mapa, números mayores indican una mayor superposición de taxones asociados con varios cultivos. En la figura 4, se puede observar que los principales hotspots existentes se encuentran en los trópicos y áreas templadas, debido a sus condiciones ambientales actuales. Las brechas más críticas se pueden observar en el Mediterráneo y Sudamérica. Bueno, cabe resaltar como conclusión que estos resultados arrojan que los parientes silvestres de cultivos están poco representados, por lo que se requiere una valoración urgente de la importancia de los mismos en los bancos de germoplasma. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los esfuerzos de conservación ex situ se ven limitados por la financiación y problemas políticos. Finalmente, la combinación de representatividad geográfica y ecológica permite determinar con gran eficiencia el grado de conservación en los parientes silvestres de cultivo importantes para los bancos de germoplasma, lo cual es necesario para representar un taxón adecuadamente. Bueno, como crítica al artículo, consideramos que en el estudio se pudieron incluir otros factores de análisis, como por ejemplo el comportamiento de algunas amenazas sobre las poblaciones, como lo de la modificación del hábitat, el cambio climático, entre otras. A su vez, existe la necesidad de estudiar y abordar las amenazas urgentes para la supervivencia de las poblaciones de parientes silvestres de cultivos. Por último, consideramos que sería interesante estudiar las políticas gubernamentales de los países que cuentan con bancos de genes y las regulaciones que se necesitan para la manipulación del germoplasma. A pesar de lo anterior, consideramos que el artículo cumplió con los objetivos que se planteó y funciona como punto de partida para trabajos futuros.